Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de febrero. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, para seguir con las lecturas de febrero, yo que sigo de corrido, vamos. El siguiente libro que terminé en febrero fue El asiento del conductor, de la escritora británica Muriel Spark. Bueno, este libro llegué a él gracias a una recomendación de un amigo y que me dijo, mira, es un libro rarísimo. Léelo y después decime qué te parece. Porque yo lo leí y me quedé así como, qué extraño. Y la verdad, qué libro más raro. Es un libro que es importante no saber de qué se trata antes de leerlo, ¿sí? Porque si no, uno más o menos... Bueno, no sé si puede llegar a entender por dónde va la cosa, pero sí que te da algunas pistas. Pero la idea es, la premisa de la que parte es de una mujer que viaja al extranjero, no se sabe muy bien de qué lugar de origen es, ni se sabe muy bien a dónde va, parecería que va a Italia, a algún lugar de Italia, y bueno, le ocurre algo bastante terrible en el viaje. Justamente por eso digo que no lean la sinopsis, porque ahí te destripan el final del libro y eso no está bueno. O sea, está bueno realmente ir descubriéndolo a lo largo de la lectura. La cosa es que la escritura es rarísima, lo que te plantea la autora es sumamente extraño y estás todo el tiempo con una sensación de no estar entendiendo qué es lo que pasa, qué te está contando, por qué la persona actúa así de raro. Porque la protagonista es la cosa más extraña, con las reacciones más raras. Llega momentos en que uno hasta dice, pero esta mujer, ¿qué le pasa? O sea, está totalmente loca, no es una persona normal, no reacciona de forma normal a nada, te da bronca por momentos. Y bueno, eso es lo que lo hace muy adictivo. Está muy bien escrito, porque uno quiere realmente desentrañar qué es lo que sucede. Como una especie de libro de misterio, también podría... Bueno, no, tampoco encasillarlo en ningún género, porque si uno lo encasilla, bueno, ya también sabe por dónde podría llegar a ir la historia. La cosa es que uno tiene que meterse en este libro y hacer la experiencia. Es un libro muy corto, así que se pasa rápido, yo lo leí rapidísimo, me gustó bastante, pero sobre todo hubo un momento en que yo decía, bueno, espero que esto tenga alguna explicación lógica y coherente, porque si no lo tiro al libro. O sea, no. Si yo he pasado por toda esta situación de no entender nada, de locura, de extrañeza, de un mundo sin sentido, para que llegue el final y yo me siga quedando con la misma sensación, pues no me va a gustar nada. Por suerte el final explica por qué es todo tan extraño y es una especie de rompecabezas que se arma a posteriori. O sea, una vez cuando termina la historia uno entiende todo lo que fue pasando y por qué ella tenía ciertas actitudes y se comportaba de ciertas maneras, y el final es un final sumamente estremecedor, que no te lo esperás, nada común, es un final bastante original, que incluso dentro del género en el que colocan a esta escritora también es un final muy muy raro, perturbador realmente, es perturbadora la historia en realidad, todo como conduce la historia es perturbadora, oscura y realmente muy interesante. También tiene una crítica, tiene mucho humor, por momentos tiene bastante humor y un humor ácido. Y tiene una crítica interesante también a la sociedad, a distintos estereotipos de personalidades y personas. Bueno, eso es lo que les voy a decir. Si a ustedes eso les atrapa y quieren leer un libro diferente, extraño, en el que se van a sentir incómodos a lo largo de toda la lectura y que tiene un final rarísimo y bastante grotesco y extraño, bueno, pues lárguense y después me cuentan. El siguiente libro que terminé fue La Sociedad de los Soñadores Involuntarios, de José Eduardo Agualusa. Este es el último libro que publicó Agualusa, por lo menos que está publicado en español. Y a ver, es un libro muy en el estilo, está muy bien escrito, es muy en el estilo de Agualusa, que es un poco onírico, un poco de realismo mágico, un poco que tiene que ver con fantasía, mezclado con una enorme reconstrucción del paso de Angola, de ser colonia, a la independencia, con todo lo que eso implicó.
también tiene enorme cantidad de denuncia con respecto a lo que está pasando. Y en este caso, digamos, a mí lo que me pasó es que no me terminó de gustar realmente el libro y me pareció más un panfleto o un artículo periodístico de denuncia que un libro de ficción. Simplemente la ficción está como excusa para que él vuelva a hablar sobre lo que pasa en Angola el día de hoy y que no miremos para un costado y que no puede ser y que no existe la democracia y que se están violentando todos los derechos y nadie hace nada. Es una gran cachetada, digamos, social para que la gente se preocupe por lo que está sucediendo en Angola, o por lo menos que se sepa lo que está sucediendo en Angola. Él hace esto en otros libros, pero en otros libros para mí consigue un mejor equilibrio entre la historia de ficción que te cuenta, o sea, el hilo conductor argumental y lo que él quiere decir a través de esa historia, y en este caso no, realmente la historia queda totalmente accesoria, está muy artificialmente puesta, a veces no sabes ni para qué te cuenta la historia que te cuenta originalmente, o sea, ni por qué está ese hilo conductor. Y realmente de lo único que habla concretamente es de las cosas que suceden en Angola, cosa que no me parece para nada mal, pero para eso hacete un libro de no ficción, periodístico o de ensayo o de lo que sea, hablando de lo que sucede en Angola y punto. No me lo vendas como una novela, porque realmente no. La historia de la novela me parece un sinsentido. Supuestamente es hay un periodista que yo comentaba la vez pasada, tiene un personaje que se llama Daniel Benchimol, que es periodista y que está en varios de sus libros. Y en este caso es la historia de este periodista y de su familia, de su hija. Se acaba de divorciar o se divorció hace un tiempo. Está en una crisis como de mediana edad, también una crisis de estar en Angola pero no sentirse parte de Angola, o sea, ser de estas élites que viven mucho mejor que la mayor parte de la población angoleña, y entonces tienen una mirada sobre lo que pasa en Angola muy parcializada y muy subjetiva, y que a través de su hija, que es alguien que está muy implicado en la política, es una hija adolescente, bueno, ya universitaria, y que se mete en grupos de contrarrevolucionarios, termina teniendo que enfrentarse a esa Angola que este hombre no quería ver, sobre todo porque su hija termina, digamos, en una situación muy grave, que él tiene que involucrarse obviamente para poder salvarla. En medio de todo eso, este hombre tiene sueños que son como casi profecías, ¿no? Hay como un mundo onírico de este personaje y muchos otros, porque es una novela coral, como suele hacer Agualusa, que todos ellos tienen cosas raras, les pasan cosas extrañas, sobrenaturales con los sueños. Desde personas que tienen profecías con sus sueños, a personas que modifican cosas de la realidad a través de los sueños, personas que se meten en los sueños de los demás, etc. Es como una sociedad justamente de soñadores involuntarios. Cada personalidad además te va a contar una partecita de la historia de Angola y de las revoluciones que vivieron y también de muchas cosas. O sea, conoces un contexto histórico muy amplio, muy vasto, porque cada persona y personaje tiene una vida muy particular, que además te muestra como distintas facetas, ¿no? de la historia angoleña. Pero bueno, vuelvo a decir que esta historia es totalmente accesoria, o sea, no tiene ningún sentido, el final es cualquier cosa. Y realmente no creo que sea uno de los mejores libros de Agualusa, ni por casualidad. El siguiente libro que terminé fue lo que saqué de la latita, y es Las palabras de la noche, de la escritora italiana Natalia Ginzburg. Este libro lo leí gracias a Katy de Remanso de Lectura, que me lo había recomendado hace siglos. Bueno, también un libro que me ha pasado con... febrero no fue un buen mes. Tuve buenas lecturas, muy buenas lecturas, pero la mayor parte de las lecturas no fueron buenas o no fueron buenas experiencias. Este libro no es que no es un buen libro, está bien, está muy bien escrito, Natalia Ginzburg escribe muy bien, pero lo que pasa es que me hizo acordar mucho a Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. Entonces, bueno, fue como un poco lo mismo, porque es un libro que te habla sobre un pueblo perdido italiano en la época de la guerra y de la posguerra, pero narrado desde una familia burguesa y otras personas del pueblo que tienen una vida de lo más mediocre que se puedan imaginar, sin ninguna aspiración, sin deseos, necesidades, una vida muy intrascendente, muchos de ellos luchando contra esa intrascendencia, y narrado además de forma muy extraña, o sea,
casi como burda, ¿no? Una forma de narrar o simplona, que está hecho a propósito, porque yo leí otras cosas de Ginsburg que no tienen nada que ver. Y que bueno, que a través de esa mediocridad y la nada misma van pasando cosas muy importantes, como la Segunda Guerra, los partisanos versus los fascistas, personas que desaparecen, pero todo es tomado de forma como si no pasara nada, o como si nada fuera realmente importante o trascendental, porque la narración se centra en cosas que no tienen nada que ver con eso, sino con el día a día de una mujer que se enamora de Pepito, que no le da importancia, que ella sí quiere estar, pero él no. Bueno, mucho como en el estilo de Entre visillos, que claro, está hecho a propósito para que vos puedas vivenciar ciertos estratos sociales y cuán poca idea cuán poca importancia se le daba a ciertas cosas que realmente eran realmente trascendentales, ¿no? Y qué vida mediocre llevaban también. Entonces, bueno, cuando lo terminé me pareció que era interesante, me pareció que, bueno, era un libro bastante costumbrista en muchas cosas, que estaba bien lo que ella había querido hacer o cómo lo había querido hacer, pero que me hizo acordar tanto Entre visillos que realmente me terminó significando muy poco el libro. Y además había algunas cosas, algunas características dentro de la escritura que a mí me cansaban particularmente. Por ejemplo, cuando había diálogos, decía, está escrito, ¿no? Fulanito de tal dijo, por frases dividido el diálogo. En vez de hacer un párrafo completo de todo lo que dijo, no, lo iba dividiendo en frases. Entonces decía, dijo, y dijo, otra frase, y dijo, otra frase. Y volvió a decir, y vos decís en un momento que decís, ay, bueno, entiendo que esta repetición es un recurso estilístico que quiere generar ciertas cosas, ¿no?, en el lector. Ese ritmo, esa ritmización, digamos, de la repetición de ciertas palabras o de ciertas expresiones, siempre son recursos pero a mí me agotó. O sea, llegó un momento en que pasaba de largo lo si dijo, trataba de no leerlo para poder leer el diálogo de corrido, o sea, lo que pensaba la persona de corrido. Ella hace esto justamente porque es una manera más de demostrar, que además siempre los diálogos eran los diálogos menos importantes, o sea, de cosas tan nimias, sin sentido, cotidianas, pero sobre todo simples, de mala manera, ¿no? Que al estar estructurado de esa forma lo hacía aún más molesto, más de que qué manera de hablar de cosas que no tienen ninguna importancia, qué manera de perder el tiempo y la vida en pensamientos y en situaciones y en vivencias que no aportan nada. Bueno, interesante, pero a mí es un libro que se me quedó corto. El siguiente libro que terminé y el penúltimo es Corazón que ríe, corazón que llora, de la escritora de la isla de Guadalupe, Maryse Condé. Bueno, este también lo había nombrado, es un libro autobiográfico, es lo primero que leo de Maryse Condé, me gustó muchísimo, habla de su vida cuando era chica, en un seno familiar muy extraño porque pertenece a la raza negra, pero son burgueses de familia acomodada, con crianza y cultura europeizadas, que bueno, que terminan siendo un nicho que casi no se toca con nadie, porque no tienen nada que ver con la mayoría de los pobladores de Guadalupe, que eran ex-esclavos, y tampoco con la minoría de Guadalupe, que son los que manejaban todo, que es la minoría blanca. Los blancos los ven con desprecio absoluto y los negros también, o sea, los otros negros también. Entonces, bueno, ella vivió en un seno familiar muy sesgado, muy parcial y muy diferente a todo lo que se piensa que pasa en Guadalupe. Ella misma era inconsciente de las cosas que sucedían en Guadalupe, y cuando va creciendo y va leyendo libros que hablan sobre lo que ella debería haber vivido, se va enterando de cómo realmente era la vida en su comunidad. Entonces realmente es un choque cultural terrible, porque ella es esa negra que supuestamente de la cual hablan los otros, pero no es esa negra de la que hablan los otros. Ella a sí misma se dice que es una negra con careta blanca, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, porque además está tan bien escrito. También es muy interesante porque yo había leído otro libro
que comenté en un wrap-up hace bastante, que es Lluvia y viento sobre Terumé Milagro, de Simone Schwartz-Bars, que justamente me pasó que choqué yo culturalmente con el libro, porque como está escrito en creole y habla de la cultura creole, y es una cultura que yo no tengo ni idea, porque en Argentina no existe esa cultura, entonces claro, yo no entendía nada, había muchísimas metáforas, cosas de las que hablaba, dioses, cosmogonía, maneras de ver la vida, que eran imposibles de entender. Entonces muchas veces me pasaba que yo no entendía lo que estaba leyendo en el libro. Bueno, no me pasa eso con Maryse Condé porque ella escribe europeamente y ella misma lo dice. Ella fue criada al estilo francés, con cultura francesa, con idioma francés, pensando como un europeo, por más de que su piel fuera negra. Entonces, claro, ella, que no tenía ni idea de la cultura creole, que es la cultura que es más importante en la isla de Guadalupe, también te habla un poco como un extranjero. Entonces lo que tiene de interesante es que a través de ella pude entender lo que me pasaba con ese otro libro. Y pude hacer muchas relaciones y me enriqueció muchísimo más, porque, claro, ella me baja a lo que yo conozco un montón de cosas que yo no había podido entender. Y al mismo tiempo me da un conocimiento para poder verlo con otros ojos a lo que uno lee. Bueno, realmente me gustó muchísimo, muchísimo este libro. Bueno, y el último libro, el que cierra el mes de febrero, que fue un hallazgo para mí, es El convector Toynbee, de Ray Bradbury. Sí, señores y señoras, este es un libro que yo no había leído de Bradbury. Yo que siempre digo, he leído todo del autor. Pues parece que no he leído todo del autor. Este libro yo en su momento ni siquiera lo tenía registrado, y cuando Minotauro reeditó en el 2020 toda la obra de Bradbury por el centenario del nacimiento, me encontré con este libro que yo dije, qué raro, porque a veces pasa también que hacen como recopilaciones de cuentos de otros libros y lo publican como un libro nuevo, pero en realidad no lo es. Entonces cuando tuve la oportunidad de comprarlo, porque acá no llega esta colección de Minotauro, dije, bueno, a ver, me largo, si son cuentos de otros relatos, de otros libros de relatos, bueno, ¿qué se va a hacer? Pues no, pues es un libro de relatos que yo nunca leí de Bradbury. Así que fue como volver a poder encontrar a mi autor preferido en algo que no conocía. Y fue una cosa súper rara, porque la primera mitad del libro está escrito en la década del 80. Yo siempre digo que la mejor época de Bradbury son los 50 y los 60, 70 también, pero sobre todo 50 y 60. Después se empieza a poner más realista, y entonces es para mí menos interesante. Bueno, está escrito en los 80 y la primera mitad tiene eso, ¿no? Sobre todo historias en Irlanda. Él estuvo una época en Irlanda viviendo y, bueno, tiene bastantes historias con respecto a la idiosincrasia irlandesa, que a mí, la verdad que mucho no me interesan. Así que los primeros fueron como, bueno, sí, encontrarme ese Bradbury de otras décadas que me gusta, pero no tanto. También había muchos de corte terrorífico, parecido al País de Octubre. Pero la segunda mitad fue como volver al Bradbury de la década de 50. No sé qué le pasó. No sé si eran cuentos que ya había escrito en esa época y los puso en o volvió a tener su visión de la juventud. No sé qué pasó, hubo una cosa rara ahí con la producción de Bradbury y me encantó. La segunda mitad del libro me pareció maravillosa. Los cuentos son bien en el estilo de lo que a mí me gusta. Hay algunos que son más de corte tipo El vino del estío, otros que tienen que ver con ciencia ficción. Hay uno único que está situado en Marte y, casualidad, curiosidad, es uno de los relatos de Otras crónicas marcianas, que yo en su momento dije, Otras crónicas marcianas no tienen de otras nada, porque los relatos están en mucha cantidad de libros de relatos, y justamente el que yo pensaba que no había leído, porque lo había realmente publicado en esa edición, no, es que no lo había leído porque estaba en esta colección que yo no había leído, justamente. Pero bueno, acá tenemos otro relato de crónicas, de las supuestas Otras crónicas marcianas. Qué mentira editorial esa, ¿eh? O sea, en serio. Yo en su momento lo dije, pero es que me sigo indignando porque sigo viendo que hacen propaganda, y la propaganda que hacen es que te vas a encontrar con los relatos que nunca se tradujeron, que nunca pudiste leer. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Los relatos están en otros libros de relatos. Si vos leíste las cosas de Bradbury, no te vas a encontrar con nada nuevo. En fin, nota de color. Y bueno, me gusta muchísimo. Es volverte a encontrar con un autor que uno quiere mucho. Es como estar en tu casa, en tu hogar, en un lugar de confort total. Así que bueno, es una buena opción también. Bien, fragmentos. Vamos a empezar con El asiento del conductor.
Y el tejido no se mancha, dice la dependienta. ¿Que no se mancha? Es el nuevo género, especialmente tratado contra las manchas. Imagine que se echa usted un poquito de helado o una gota de café en la delantera del vestido, pues no se mancharía. La clienta, una mujer joven, comienza a dar tirones del automático del cuello y de la cremallera del vestido. ¡Quíteme esto de encima! ¡Quítemelo ahora mismo! La dependienta grita también a la compradora, que hasta ese momento se ha mostrado encantada con el vestido de colores vivos. Se trata de un estampado de cuadros verdes y malvas sobre fondo blanco, con lunares azules en los cuadros verdes y fucsias en los cuadros malvas. El modelo no ha sido un éxito de ventas. Otros del mismo género a prueba de manchas sí, pero este, compañero de otros 3 idénticos en todo menos en la talla, que cuelgan en el almacén trasero a la espera de los drásticos descuentos de las próximas rebajas semanales, ha resultado demasiado chillón para el gusto de la mayoría de la clientela. En cambio, la clienta, que ahora se lo quita a toda prisa por los pies y lo arroja al suelo con la más profunda de las irritaciones, casi sonreía de gusto cuando se lo probaba. «Este es mi vestido», había dicho. La dependiente apuntó la necesidad de acortar el bajo de la falda. «Está bien, pero lo necesito para mañana. Lamentándolo mucho, no podremos tenérselo antes del viernes. En tal caso, lo acortaré yo». Y se dio la vuelta para mirar los 2 costados del modelo en el espejo de cuerpo entero. «Me sienta bien, y los colores son un encanto. Además, no se mancha», dijo entonces la dependienta con un ojo puesto en otra prenda veraniega, no menos resistente a las manchas ni menos invendible, que sin duda pensaba ofrecer a la satisfecha compradora. ¿Que no se mancha? Fue entonces cuando la clienta desechó el vestido. Bien, hasta acá con el asiento del conductor. Ahora un fragmento de Maryse Condé. Si alguien les hubiera preguntado a mis padres qué opinión les merecía la Segunda Guerra Mundial, habrían respondido sin dudarlo que se trataba del período más sombrío que jamás hubieran conocido. No porque Francia se dividiera en 2 por los campos de Drancy o de Auschwitz, por el exterminio de 6 millones de judíos y por todos esos crímenes contra la humanidad que aún siguen impunes, sino porque durante 7 interminables años se les había privado de aquello que más les importaba, sus viajes a Francia. Bien, con esa muestra basta un botón realmente en el caso de Maryse Condé. Y en el caso de Bradbury voy a leer un fragmento de uno de los cuentos que se llama Una noche en tu vida. Llegó a Green River, Iowa, una mañana realmente hermosa a finales de primavera, conduciendo a toda velocidad. El Cadillac convertible se había desbocado bajo el sordilecto de las afueras, pero a medida que se acercaba al pueblo, los verdes bosques a los lados del camino, la abundancia de sombra suave y la frescura susurrante lo habían apaciguado. 30 millas por hora, pensó él, es suficiente. Al salir de Los Ángeles había lanzado el coche como un cohete a través de los campos ardientes, entre cañones de piedra y rocas meteóricas, lugares por donde había que ir rápido porque todo parecía rápido, duro y limpio. Pero allí, el verdor mismo del aire era un río que ningún coche podía atravesar rápidamente. Solo era posible haraganear en la marea de sombras de hojas, deslizándose por el asfalto moteado de sol como una barcaza de río camino a un mar de verano. Mirar a través de los grandes árboles era como estar tendido en el fondo de un estanque profundo, entregado al movimiento de la corriente. Bien, ahí tenemos a nuestro poético Bradbury. Y antes de terminar y despedirme, el sorteo, que no sé si lo llegaré a leer en marzo, pero bueno, queda para cuando sea que lo pueda leer, marzo o abril. Vamos a ver si puedo sacar algún papelito de más abajo. Salió uno volando. Acá, este papelito. Bien, Este sé quién es el autor, tiene el nombre de una fruta en su título. Bueno, me imagino que me puede llegar a gustar. Hasta aquí hemos llegado, espero que lo hayan disfrutado. Cualquier cosa que me quieran comentar, por supuesto, bienvenido. Nos estamos viendo en el próximo viaje.